Vamos a empezar con un caso clínico. Es un varón de 32 años sin antecedentes de interés ni factores de riesgo cardiovascular que viene a urgencias por dolor en el hombro tras un accidente escalando en el que se queda colgado durante mucho tiempo. El chico lo pasa muy mal, viene con mucho dolor. Como veis, tiene una luxación glenohumeral que le tratan, se la reducen y le mandan para casa. En casa pues le sigue doliendo el hombro, él dice también que el tórax, se toma analgésicos, pasa un día y medio, le sigue doliendo y vuelve a urgencias. En urgencias constatan una troponina de 2400 en ascenso hasta un pico de 2800, en el electro ven ondas Q, elevación del ST, y en el eco ven una cinesia apical y anterolateral, y con todo esto, lógicamente, diagnostican un infarto agudo con elevación de ST, KILIP-1 evolucionado. Aquí tenéis la eco. Se decide no realizar la angioplastia primaria por el tiempo de evolución transcurrido, se instaura tratamiento médico y 2 días después se hace un cateterismo cardíaco en el que, como podéis ver, tiene una disección de la DA proximal, aquí la veis mejor, que se trata adecuadamente con un stent. Bueno, la disección coronaria es una causa muy poco frecuente de infarto agudo de miocardio ligada a determinadas condiciones. Quedaros con que los infartos se producen por una rotura de una placa teromatosa inestable, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. 5 días después nos piden una resonancia por un dolor de características pericárdicas, pues que bueno, como era un caso así un poco atípico y no veían derrame en la eco, pues nos piden una resonancia, y con estas 3 secuencias básicas que son STIR, realce miocárdico y cine, vemos que tiene un edema, un realce transmural y una alteración en la contractilidad severa, una distinesia, y también pues llegamos a la misma conclusión que ya habían llegado antes, infarto agudo de miocardio. Vemos esta imagen de realce miocárdico tardío, que es la Princeps para diagnosticar en la resonancia infartos, y vemos cómo delimita un infarto una zona de captación transmural y segmentaria que define un infarto. En su interior vemos una zona que no capta, que es la obstrucción microvascular, por un fallo en la perfusión al core del infarto a pesar de haber abierto la arteria. Y vemos también una cosa que no habían visto en la eco, que es un pequeño trombo endocavitario por movimiento discinético apical que conlleva una anticoagulación. Las otras 2 cuestiones que hemos visto, la captación transmural y la obstrucción microvascular, son factores de mal pronóstico del infarto. Mal pronóstico quiere decir que eso va a evolucionar a un remodelado adverso con una función cardíaca que es posible que no se recupere. Bueno, y por lo tanto, ¿qué aporta la resonancia en este caso? El diagnóstico estaba hecho hace 5 días y tomadas las decisiones terapéuticas oportunas. En este caso lo que buscaban era una pericarditis que explicase el cuadro clínico. Nosotras también somos muy aficionadas a las secuencias 3D posgadolinio, VIVE en este caso, puede ser Dixon o no, en la que además de ver también en este caso las secuelas, digamos, o la traducción de la luxación glenohumeral con su captación, pues vemos también el propio infarto y vemos además una captación en las secuencias más tardías en el pericardio, una captación pericárdica que nos refleja pericarditis. También vemos en la resonancia, confirmamos el trombo endocavitario y el realce transmural, que son factores de mal pronóstico. En la evolución el paciente va bien, le dan el alta tras 20 días de ingreso, y en el ecocardio de control vemos cómo en efecto pues en fase crónica ha evolucionado a la formación de un aneurisma apical, que era lo esperado en este caso. Bien, ¿qué nos dicen las guías con respecto al manejo del infarto? Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, la del infarto con elevación de ST, dicen que la resonancia tiene un papel después de la fase aguda, porque es la técnica más precisa para valorar la fracción de eyección y los volúmenes del ventrículo izquierdo, también para detectar isquemia, para planificar revascularización en un segundo tiempo. La guía del infarto sin elevación de ST, que es más reciente, nos dice que la resonancia tiene un papel importante en el diagnóstico diferencial entre infarto, miocarditis aguda y Takotsubo, y también para el pronóstico y estratificación de riesgo. Y las guías del Colegio Americano de Radiología, la guía de uso apropiado de 2006, considera apropiado el uso de la resonancia para evaluar la función del ventrículo izquierdo, para evaluar la miocarditis frente al infarto agudo con coronarias normales y sobre todo para evaluar la cicatriz, localización, extensión y viabilidad. Hay un documento más reciente del 2010, un consenso de expertos, que dice que la resonancia es una técnica muy útil para identificar la cicatriz, su localización y extensión, que tiene ventaja en infartos subendocárdicos y en el infarto del ventrículo derecho, siendo superior a otras técnicas de imagen, que cuantifica adecuadamente la transmuralidad, detecta infartos silentes e identifica la obstrucción microvascular que predice el remodelado adverso, como hemos visto en este caso.
Bueno, para preparar esta charla, pues revisé las resonancias que habíamos hecho en el último año a pacientes ingresados. Habíamos hecho 123 resonancias a pacientes ingresados, de un total de 550. Solamente 25 eran en pacientes en los que estaban diagnosticados ya de infarto agudo, y en estos casos lo que nos pedían fundamentalmente era para valorar viabilidad para una revascularización en un segundo tiempo. En otros casos era por complicaciones sospechadas, como podía ser la pericarditis, o también pues, en casos complejos o que tenían mala ventana ecocardiográfica y precisaban una mejor definición. Hay que señalar que también tenemos casos que nos piden en síndromes torácicos agudos con coronarias normales, y ahí vemos casos que son infartos con coronarias normales y su diagnóstico diferencial, que son los Takotsubo y miocarditis aguda. ¿Y qué aporta la resonancia en el infarto agudo? Pues vamos a ver brevemente lo que aporta en el diagnóstico, manejo, pronóstico y estratificación de riesgo y complicaciones. En el diagnóstico es una técnica con excelente sensibilidad, ya que es capaz de detectar necrosis de menos de medio gramo de miocardio, y especificidad por el patrón de realce, como nos han explicado en la charla anterior. Sin embargo, el diagnóstico de infarto se establece con otros criterios, y la resonancia se reserva a casos con presentación clínica dudosa o cuando nos plantea el problema del síndrome coronario agudo con coronarias normales. También en algunos casos que queremos ver agudo versus crónico. Aquí veis abajo cómo con el patrón de realce, podemos diferenciar miocarditis, realce subepicárdico, infarto, realce subendocárdico o transmural, y Takotsubo, ausencia de realce. Bueno, en el manejo, esta es una de las grandes aportaciones de la resonancia, y es para indicar la revascularización en un segundo tiempo. Podemos diferenciar el miocardio viable, que es cuando la captación es menor al 50% en un infarto subendocárdico, frente al infarto transmural, que es el no viable, en el que no merece la pena la revascularización. Y en cuanto al pronóstico, sabemos que el pronóstico se establece con factores del paciente, factores clínicos, de tratamiento recibido, de situación funcional, etc., pero también se tienen en cuenta factores, digamos, morfológicos del propio infarto, y en ese sentido la resonancia valora muy bien la magnitud del infarto, tanto su extensión, que podemos medir en porcentaje de masa o en número de segmentos, como en transmuralidad. También la resonancia valora muy bien la función del ventrículo izquierdo, y en estos dos aspectos podemos considerar que es el gold estándar. Luego hay otros aspectos que valora también muy bien, que son la obstrucción microvascular y el porcentaje de miocardio salvado. Y en cuanto a complicaciones, la resonancia es útil si el paciente está estable. Por ejemplo, la pericarditis puede ver mejor la inflamación que la ecocardiografía en determinados casos, ya que además de ver el derrame, ve el engrosamiento y la captación del pericardio. También es más sensible que la eco para detectar pequeños trombos, y también presenta una superioridad en la identificación del infarto del ventrículo derecho. Cuando el paciente ha tenido una complicación mecánica tipo rotura miocárdica y está inestable, pues lógicamente la resonancia no está indicada. Sí puede tener un papel en roturas diferidas o contenidas. Nuestro protocolo, brevemente, en estos pacientes, nosotros empezamos por estas secuencias TRUFIS en 3 planos, con respiración libre y sin electro, que nos da una visión global del tórax, como han dicho antes. Hacemos a continuación los cines ejes largos. En estos pacientes añadimos siempre la detección de edema, que se puede hacer con secuencias STIR, o si disponemos de mapas T1 o T2, pues también lo podemos hacer. Después ponemos el gadolinio, que también se puede hacer en perfusión, ya que lo ponemos. Hacemos un biaxial inmediatamente después del gadolinio, que tiene su utilidad. Después hacemos la cuantificación de volúmenes y el realce miocárdico tardío, y a veces añadimos una secuencia BIVE volumétrica tardía, no siempre. Bien, la detección de edema, como hemos dicho, se hace con técnicas bien STIR o bien con mapas T1 y T2. ¿Y para qué queremos ver edema? El edema nos confirma el carácter agudo del infarto, y además una cuestión importante es que nos ayuda a detectar infartos con escasa captación de contraste, infartos abortados, infartos pequeños subendocárdicos en los que a veces cuesta ver la captación de contraste, pero sin embargo pues tiene una zona de edema más extensa que nos está ya señalando que ahí es donde se ha producido la isquemia. Si comparamos además la zona que realza con respecto a la zona de edema, vemos que podemos calcular el porcentaje de miocardio salvado, lo cual también es un dato que tiene un valor pronóstico importante. En este caso, que tiene poca captación, el pronóstico sería bueno.
Bueno, la técnica de realce miocárdico que ya nos han explicado, sabéis que la captación refleja zona de daño miocárdico irreversible, refleja necrosis de los miocitos con pérdida de integridad de las membranas, esto en la fase aguda del infarto de miocardio, que es lo que estamos hablando. Y el realce es patognomónico de infarto cuando se afecta a la superficie subendocárdica en un territorio coronario. Hay que señalar además, a ver, ahí está, bueno, la captación subendocárdica frente a la captación subepicárdica. Hay que señalar además que si hacemos imagen en transcurrido muy poco tiempo después del infarto, puede ser que sobreestimemos el tamaño del infarto. Esto, pues bueno, se especula un poco con que realmente hay miocardio viable, no tan viable, que puede captar, o también hay fenómenos inflamatorios o de otro tipo que pueden captar un poco y sobreestimar el tamaño del infarto. Esto lo hemos visto también nosotros en algunos casos. Y en cuanto a la obstrucción microvascular, ya hemos comentado que lo que refleja es el daño microvascular que impide la perfusión del centro del infarto, pese a que la arteria está patente, la lesión por reperfusión, y conlleva mal pronóstico. También se ha especulado mucho si se ve mejor en series precoces, tardías o más tardías. Nosotras la verdad es que yo creo que lo vemos en todas. Podemos verlo en la perfusión durante la infusión de contraste, podemos verlo en un vive precoz inmediatamente después del gadolinio y podemos verlo en el realce tardío. Si seguimos haciendo vives, o sea, secuencias de estas volumétricas más tardías, vemos que cada vez esa zona va a ser de menor tamaño, pero la verdad es que yo creo que en general se ve bien con todas las secuencias. Bien, y para acabar os voy a presentar brevemente otro caso clínico. Es un varón de 65 años con factores de riesgo cardiovascular, un infarto previo, veis que es un contexto totalmente diferente al del primer caso, que ingresa por un infarto agudo con elevación de ST, en el cateterismo le ponen un stent en la circunfleja y en la eco en horas posteriores ven un derrame con fibrina, pero tienen mala ventana, el paciente está bien y como tienen dudas nos piden una reso. Y bueno, pues ya en las primeras secuencias cine, que no las vimos en el momento, vemos que hay una imagen de rotura en la pared inferolateral, en el 3 cámaras se ve muy bien, vemos que hay un derrame pericárdico, que es cierto que era pequeño, y vemos que hay como una zona de rarefacción en la grasa epicárdica, pues que después ya por el conjunto de la exploración y por los hallazgos pensamos que era un hematoma asociado. En el realce miocárdico tardío, que son imágenes pues de muy mala calidad porque ya le estábamos sacando al paciente del imán, vimos la captación transmural en el territorio de la circunfleja con obstrucción microvascular, además del infarto agudo antiguo en la descendente anterior. La perfusión en estos casos es una secuencia con mucha rentabilidad porque es muy rápida y queda siempre bien, y en estos casos veis como de fuera a adentro podemos ver el derrame pericárdico, que era pequeño, la grasa epicárdica, que en este paciente era muy abundante y que posiblemente era uno de los factores que condicionaba la mala ventana ecocardiográfica, y como delimitamos también muy bien esa rotura contenida. En el vive posgadolinio volvemos a ver lo mismo, un derrame pericárdico pequeño, una grasa epicárdica abundante y la zona del hematoma, que incluso ahí veis cómo está comprimiendo al derrame pericárdico, que es muy pequeño. Y en las imágenes más basales vemos la propia rotura cardíaca. Todo esto pues, se interpreta como un infarto inferolateral transmural con rotura cardíaca contenida por un hematoma pericárdico. El paciente, bueno, claro, lógicamente cuando vimos esto, pues ya hablamos con los de la UCI, dijeron que el paciente estaba bien, que estaba estable, sube a planta, pues le repiten la eco y aproximadamente media hora después pues el paciente empieza a deteriorarse, se inestabiliza, entra en shock cardiogénico a quirófano y en quirófano pues confirman el hallazgo de la rotura contenida, el hematoma. En la intervención intentan reparar esa rotura como pueden, pues porque era una rotura extensa con parches de teflón e histoacril. En el posoperatorio el paciente tiene inestabilidad hemodinámica que requiere balón de contrapulsación, dobutamina, noradrenalina, etc. Pero bueno, sale de la UCI, sale de planta y sigue vivo con un aneurisma, pseudoaneurisma posinfarto. Entonces, ya para terminar, pues decir que la resonancia presenta desventajas, por supuesto, en los pacientes inestables, que es verdad que no está aún disponible en todos los centros y que no es útil en una patología en la que, como en el infarto agudo, prima la rapidez en su manejo. Como ventaja, es una técnica que tiene un excelente perfil de seguridad, que es la técnica más precisa para medir el tamaño del infarto y cuantificar el ventrículo izquierdo,
Es una técnica que valora muy bien la obstrucción microvascular, la transmuralidad, la isquemia y que presenta ventajas para ver los pequeños infartos subendocárdicos que no ven otras técnicas, ve muchos infartos silentes que no ven otras técnicas, infarto del VD, diferencia el miocardio aturdido de la cicatriz y en casos complejos y complicaciones pues siempre recurren a nosotros. Por lo tanto, pues creo que es una técnica de utilidad reconocida, pero que hay que valorar los factores locales de disponibilidad y conocimiento de la técnica, aunque a mi juicio está todavía escasamente disponible y en ocasiones infrautilizada. Y otra aportación importante, aporta mucha información para entender la fisiopatología de los infartos. Y esto es todo. Muchas gracias.